nosotros un experto en comunicación como Hugo Lescano, porque ¿qué deberíamos ver detrás de cada uno de los movimientos de los candidatos que nos puede ayudar también, por qué no elegir uno u otro? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el cuerpo humano tiene su propio idioma. Y mientras nosotros hablamos en este momento, tenemos gestos, inclinamos la cabeza, nos tocamos la cara o a veces los botones de la camisa. Todo eso refleja nuestra emoción en ese mismo momento. O sea que cuando hacemos un análisis, por ejemplo, del debate, no estamos diciendo si es una buena persona o una mala persona, no hablamos de la personalidad, pero sí de las emociones que ellos tuvieron en ese momento específico. A ver, Hugo, ¿qué gestos viste en los candidatos que son dignos de analizar y que pueden aportar algo? Bueno, hay uno de los gestos relevantes, ¿no?, que se fue repitiendo a lo largo del debate, en el caso, por ejemplo, de Javier Milei. Él tiene una sonrisa horizontal, ¿sí? La voy a hacer en cámara ahí, sí, para que ustedes se den cuenta. No es lo mismo la sonrisa que hacemos para saludarnos, la sonrisa social. Esa sonrisa horizontal en el sistema de codificación de acción facial está tipificada y representa una de las 7 emociones básicas universales. Su función negativa, nos referimos al miedo. El miedo suele estar presente en distintas circunstancias. Por ejemplo, el momento en el que Sergio Massa le pregunta sobre una institución que él desconoce, y él dice, no sé, explícamelo vos, y trata de sonreír como si fuera una broma, pero la sonrisa, cuando nos embarga el miedo, no sale en forma de U, sale horizontal. Sí. Ese gesto es preocupante porque Milei lo hizo durante casi todo el debate y además lo incorporó, porque no tenía ese gesto, lo incorporó en los últimos 10 días antes del debate. Pero, ¿y qué quiere decir? ¿Que tiene miedo que a medida que se va acercando el partido final está más temeroso y que en el debate esto quedó plasmado porque hay que debatir 50 puntos de rating frente a un país del que podés llegar a manejar o no la otra semana? Tal cual. Justamente vos dijiste algo muy bueno, hiciste una descripción. A medida que nos acercamos a la fecha de las elecciones, el gesto de Milei se fue pronunciando. La comunicación no verbal no nos dice la causa del miedo, nos da claramente precisiones sobre la emoción. Sabemos que él tiene miedo, hace 10, 12 días que esa gestualidad se pronuncia y podríamos especular, pero sería una hipótesis. ¿Tiene miedo por el hecho de que él puede ser presidente? ¿Tiene miedo porque nunca estuvo en esta situación? ¿Tiene miedo porque, por la razón que fuera, serían especulaciones? Lo que sí sabemos es el miedo real y presente que tiene Milei y que no tenía hace 10 días atrás. Sí, Clara. Buen día, Clara Salguero. A muchos nos preocupa el tema de la falta de empatía que tiene la mayoría de los políticos con los problemas de la gente o con la gente. Por ejemplo, bueno, a mí me preocupa el tema jubilados. Si tenés que analizar a los dos candidatos, ¿quién te parece que en ese lenguaje no verbal transmite más empatía, más identificación con lo que le está pasando a la gente en la Argentina? Bueno, la empatía es una emoción o un estado de una intención comunicacional que se refleja en el rostro con sonrisas simétricas, con inclusive los párpados levemente achinados cuando uno habla sobre una tal o cual tema. Es notable que no solo Milei, sino el resto de las personas que lo acompañan manifiesta emoción negativa, que antes del miedo era la ira, una de las 7 emociones básicas universales. Lo que podríamos decir es que Sergio Massa en este punto tiene ventaja. ¿Por qué? Porque el paralenguaje, por ejemplo, la manera en la que yo te hablo, no es lo mismo decir yo les voy a resolver estos problemas a ustedes, o decir, miren, tenemos un problema que tenemos que resolver entre todos. En el formato de comunicación, Sergio Massa tiene un nivel empático mucho más elevado. Yo sé que los televidentes en este momento están diciendo, bueno, Lescano está sutilmente diciendo voten a este y no voten a aquel.
Mi trabajo puntual es hacer una descripción. Claro, sí. De lo objetiva. que ves. Claro. Por eso déjame preguntarte, para que no te empantanes, ¿qué busca el electorado joven? Porque la realidad es que siempre decimos, tendemos a pensar que un debate tiene que ser tradicional, pero claramente hay un electorado que está buscando algo distinto. ¿Qué es lo que percibe de los gestos de Milei? ¿Qué es lo que percibe de los gestos de Massa? Sí, hay una franja etaria y que inclusive afecta a otros ciudadanos que tienen más de 30 o más de 40, que está relacionado con el enojo que todos, de alguna u otra manera, tenemos con el ámbito político. ¿Cómo funciona esta cuestión de que si yo estoy enojado y veo un candidato que refleja en su rostro el enojo, me puedo identificar? Esto, desde el punto de vista científico, se explica con el descubrimiento de un gran neurocientífico que es Giacomo Rizzolatti, que tiene 87 años, vive en Italia. Él descubrió las neuronas espejo, que cuando nosotros vemos a una persona con una emoción intensa, podemos identificarnos. Es lo que hace que cuando vayas a ver una película de Richard Gere y Julia Roberts en nuestra época, puedas llorar sin conocer ni siquiera a los actores personalmente. Claro. Vos podés enojarte hasta cierto nivel, por ejemplo, con la expresividad de Milei. Lo que sucede es que, fíjense ustedes, que en la primera elección y la segunda, casi no se movió la aguja de la cantidad de gente que sumó. ¿El enojo genera autoridad, Hugo? ¿Perdón? ¿El enojo implica autoridad para la persona que lo está mirando enojado? El enojo puede implicar no solo autoridad, sino determinación para decir yo puedo hacer esto y los voy a sacar a todos a patadas. Lo que sucede es que la emoción negativa del enojo no se puede sostener demasiado tiempo y le quedaron a Milei demasiado lejos las elecciones. Por eso el miedo, inclusive, que él refleja ahora, es el sustituto de esa emoción que también se refleja en su electorado. Seguro. Mucha gente que decía que votaba a Milei, que le gustaba lo que era, ahora tiene miedo. Y fíjense qué correspondencia. Él mostraba enojo y ahora muestra miedo en su rostro. Bueno, muy bien. Por último, y apelando a tu brevedad, a vos que sos especialista en gestos, ¿vos votás por los gestos, por lo que ves, sin preguntarte a quién vas a votar? ¿Vos decís, a este no podría votarlo, a este sí? No, yo no tengo problemas en explicar eso. Yo en realidad voto proyectos, me gustan las ideas, pero hay que reconocer que hay 8 de cada 10 personas en América Latina que votan por emociones y por los gestos. En lo personal no me entusiasman ni los proyectos exclusivos ni tampoco las gestualidades negativas. Así que en los dos puntos está claro que Milei a mí, en caso personal, no me identifica. Si lo hubiesen asesorado mejor, creo que él se cerró y no tuvo asesores que lo acompañaron para decir, bueno, ahora mostrarte un poco más amigable, y quizás ahí hubiese tenido más adhesión social. Gracias.